Muy bien, segundo bloque de MB Noticias, como dijimos antes de la pausa, momento de entrevista central en esta primera edición y un tema que planteábamos de arranque: 4 de cada 10 adolescentes pierden más del 20% de las clases de liceo por año, según un estudio realizado por UNICEF y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales. Para conocer más detalles sobre este asunto es que ya estamos recibiendo a Alejandro Retamoso, experto en educación de UNICEF. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Retamoso. ¿Cómo se realizó este trabajo? Este trabajo lo realizamos el año pasado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, un poco preocupados por la situación de ausentismo a nivel estudiantil y un poco preocupados por tratar de brindar algunas soluciones o algunas aristas que puedan orientar a las iniciativas de política. Ahí está. Del trabajo se desprende que Uruguay tiene unos niveles muy altos, por eso la preocupación de UNICEF, entre otras cosas, de ausentismo. ¿A qué se debe concretamente? ¿Esto es un factor puntual, es multifactorial? Exactamente. Efectivamente, Uruguay ostenta una posición no muy buena en términos comparados con respecto a otros países en lo que tiene que ver con el ausentismo estudiantil. Ya el INED había mostrado para educación primaria que estábamos en una situación un poco desventajosa en este aspecto de las faltas a clase por parte de los alumnos. En este caso, en este estudio, lo que logramos identificar también es que en el marco del contexto internacional, que siempre es bueno compararse con otros países para saber cómo estamos, Uruguay tiene una posición, por ejemplo, basándonos en un estudio de PISA, que además de preguntar e indagar sobre aprendizajes, también profundiza sobre aspectos de factores asociados al aprendizaje, como es el ausentismo de los estudiantes. Ahí logra identificar que estamos en una posición entre los 3 de los 14 de América Latina en peor ausentismo, por así decirlo, y al mismo tiempo entre el 11º país de 80 que participan en el estudio internacional. Entonces, eso claramente nos habla de un factor uruguayo en términos de por qué se produce, porque en general los adolescentes, por lo menos de Latinoamérica, tienen bastante homogeneidad y es poco probable que un adolescente en Uruguay sea muy distinto al de Chile. Y, por ejemplo, en Chile faltan la mitad de lo que faltan en Uruguay en educación media básica. Claro. Y eso es un motivo de preocupación. Es preocupación y es alarmante, realmente. Se habla de un promedio de 38 días de clase perdidos por año. Exactamente. ¿Cómo repercute esto en la formación de los estudiantes en este caso? Ahí está un poco el énfasis del estudio, más allá de problematizar, describir cómo se daba el ausentismo, en dónde se daba un poco más o qué factores en las tendencias se han venido observando. Había un foco específico e intentar indagar si el tema de la falta a clases tenía algunas repercusiones sobre otros aspectos y principalmente sobre los aspectos que tienen que ver con la educación. Ahí el estudio lo que logra identificar con la evidencia, recopilando la evidencia que pudimos obtener a partir de la educación secundaria, de los propios datos de registros administrativos y de investigaciones internacionales, es que existen indicios bastante claros de que la falta a clases, cuando es frecuente, cuando es prolongada, cuando tiene estas características de 37 días en promedio de faltas en un año lectivo en secundaria que es de 170, para que veamos la magnitud de esto. Sí. Hay efectos, la verdad que bastante importantes en lo que tienen que ver, en primer lugar, con el aprendizaje. En el caso de educación secundaria es anticipatorio en muchos casos de una desvinculación prematura y podría ser una de las explicaciones del bajo nivel de egreso en nuestro país de la enseñanza media superior. ¿En qué porcentaje sea eso? Porque ese ausentismo después termina en deserción. Exactamente. Por hoy es un dato bastante conocido en Uruguay que se destaca que la mitad de nuestros jóvenes no logran egresar de la enseñanza media. Entonces, probablemente uno de los factores que esté asociado es la falta de asiduidad de clases. Y el otro factor que no es menor, además de los aprendizajes y la desvinculación, es el tema de los climas de convivencia dentro de los centros educativos. Está claro que cuando el alumno participa constantemente de la clase, cuando comparte con sus compañeras y con sus compañeros cotidianamente, eso genera climas de convivencia que son muy propicios, primero para la construcción democrática de los alumnos, pero al mismo tiempo también climas propicios para que se pueda aprender. Claro, son motivadores, ¿no? Efectivamente. Estar cómodo en un lugar así también que uno quiera volver. Exactamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la infraestructura de los centros de estudio? Por ejemplo, antes de arrancar la pausa yo le planteaba un tema puntual. Por ejemplo, un salón de clases que tiene una capacidad de alumnos bastante grande, pero no tiene bancos. Y entonces el alumno tiene que llegar y buscar bancos en algún lado, el alumno y los profesores. ¿Eso también no desmotiva y fomenta el ausentismo?
Ahí está. El ausentismo, por lo que sabemos, y este estudio logró como primero recopilar mucha evidencia a nivel internacional y después también mirar algunas cosas a nivel nacional, lo que identifica en primer lugar que este es un tema multicausal, es decir, no hay una sola razón por la cual los alumnos falten. Hay razones que tienen más que ver con características individuales, otras que tienen que ver con las características de la familia o de la comunidad, y hay otros que tienen que ver propiamente con lo que los centros educativos, las escuelas o liceos ofrecen como oferta educativa a sus estudiantes. Y ahí hay varios factores que pueden intervenir en que un alumno esté desmotivado, no tenga ganas o no sienta ganas de estar en clase. Uno de ellos pueden ser los niveles de infraestructura, otros tienen que ver lógicamente con la motivación para el estudio. Es como muy necesario acercar lo que el sistema educativo ofrece con lo que los adolescentes quieren. Esa es una tarea vital y que obviamente compromete la capacidad de poder mantener regularmente la asistencia a clases. Pero este no es el único, no es solo los factores institucionales los que inciden en el ausentismo, y eso está bastante comprobado, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con los hábitos permanentes por parte de los alumnos y de las familias a insistir con que se tiene que estar a clase todos los días. Claro. Y acá es importante descifrar a qué nos referimos con el tema del ausentismo. O sea, no nos estamos refiriendo a las faltas a clases en algún momento del año, porque en realidad faltar a clases forma parte del proceso básico, porque los estudiantes y todos nosotros nos enfermamos, porque un día de lluvia se nos puede inundar la zona donde estamos viviendo, porque podemos estar enfrentados a una situación realmente extrema de violencia familiar o de otras características, o los estudiantes se mueven de localidad, se van de un departamento a otro. Todos esos son factores que sabemos que inciden para que alguien en algunos momentos pueda decidir no ir tanto a clase. Ese no es el motivo principal. El motivo, o sea, no nos estamos refiriendo con ausentismo a algunas situaciones puntuales. Nos referimos a aquellas que se dan frecuentemente. Cuando frecuente se y faltan sostenido. Hay como dos vertientes. El frecuente es porque se da sostenido y eso casi a veces puede ser la antesala de la desvinculación o del abandono. Pero también la idea de que si uno falta una vez por semana, tenemos 4 faltas al mes, y 4 faltas al mes en un año lectivo de 10 meses son 40 faltas. Claro. Entonces, a veces hay un efecto del prolongado y otras veces es el de goteo permanente. Entonces, tomar conciencia de que este fenómeno a veces pasa en forma silenciosa por parte de todos los actores es muy importante. Es como un efecto silencioso que se va dando muchas veces. Hay que estar atentos, ¿no? En este caso los docentes también, ¿no? Ahí está. Hay como múltiples actividades de distintos ángulos que se tienen que dar. Lógicamente los docentes, por ser un actor principal para el proceso educativo, pero además porque están en contacto permanente con el alumno y con las familias, son como el primer eslabón como para poder detectar y sobre todo tratar de intervenir sobre el asunto. Pero en realidad esto compromete como acciones a distinto nivel de lo que son los sistemas de alerta temprana, que nuestro país afortunadamente tiene buenos sistemas de alerta. Un sistema de alerta básicamente es a partir de lo que se registran las faltas todos los días, en primaria con el sistema Gurí, en secundaria a través del sistema de Bedelías. Esos sistemas de alerta le van indicando a cada uno de los estamentos del sistema educativo cuando el alumno va faltando. Entonces, a partir de eso se activa un conjunto de protocolos que en los centros educativos se empiezan a accionar. Pero claramente, hoy por hoy, en tanto tenemos tanta cantidad de faltas, los sistemas de alerta tienen muchas alertas. Claro. Y cuando hay tantas alertas, a veces el sistema no puede responder rápidamente en función de las particularidades de estas multicausalidades que tiene el ausentismo docente. Entonces, intervenir sobre una situación de un estudiante que no está yendo porque está desmotivado exige un tipo de respuesta que va mucho más orientada a lo pedagógico, al acompañamiento pedagógico, académico. Si hay una situación que tiene que ver con que me mudé, es otro tipo de intervención. Claro. Si hay una situación de violencia, es un tipo de intervención que incluso excede al sistema educativo y que necesitamos ahí ser muy estratégicos en coordinar con otras políticas del Estado. ¿Y el sistema está preparado para contener este tipo justamente de Este tema no es nuevo, es un tema bastante estructural. Cuando decimos estructural es que en realidad es alto desde hace muchos años y a pesar de muchas intervenciones que se han hecho en la década pasada, en los últimos 5 años, no se ha logrado revertir. Somos un país que tenemos un alto índice de ausentismo en educación inicial, en educación primaria, y este estudio lo refleja para educación secundaria. Esas intervenciones han sido de distinta naturaleza. Luego de la pandemia se incrementó bastante
el ausentismo docente, y las estrategias que han sido variadas en realidad no han tenido los efectos buscados. Por eso un poco el trabajo que me parece que nos compromete a todos, y esto digo cuando digo todos es porque este tema tiene muchas vertientes para el trabajo. Hay un trabajo que es de la institución, de poder hacer más atractiva y estar atenta a accionar cuestiones en los centros educativos, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de que valoremos como sociedad que es necesario ir a clase y que faltar a clase no da igual. Faltar a clase es la garantía para que los alumnos aprendan. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transición, en un momento bisagra de poder decir, hoy por hoy y con todas las acciones que se han hecho, no se ha logrado revertir este tema. En educación inicial y primaria es parecido. Está definido como una de las prioridades para los próximos años. En educación secundaria, a partir de esta evidencia que es inédita, también detectamos que a pesar de la particularidad que tiene educación secundaria, es un tema compartido con los otros niveles educativos, y ahí la política educativa deberá trabajar como para tener una iniciativa mucho más integral de acción a nivel de territorio. Nos quedan un par de minutos, pero antes de preguntarle por las recomendaciones que realiza UNICEF en este caso, me quedo con algo que usted decía antes, ¿no? Esto de, bueno, la deserción, el ausentismo y demás, y hablamos de cómo repercuten los estudiantes en ese momento. Pero ¿qué pasa con las personas a futuro, con la formación de las personas a futuro? ¿Cómo impacta eso? Ahí la evidencia es menor, que pudimos presentar en el estudio, pero efectivamente a través de algunas características que detectamos en estudios, los que se llaman estudios longitudinales, que siguen a un conjunto de alumnos a través del tiempo, logramos identificar, en primer lugar, que si un alumno falta en primaria, es muy probable que falte en enseñanza secundaria. Claro. Que además, si un alumno falta en forma prolongada durante todos los niveles educativos, es mucho más factible que se desvincule y que por lo tanto no continúe sus estudios más allá de la educación media superior. Y eso obviamente compromete las trayectorias educativas, y de ahí un poco el nombre del estudio. Es, estudiamos el ausentismo en una población que es la de secundaria básica, pero estamos muy preocupados por sus impactos en las trayectorias de los alumnos, que parecerían ser altos. Está muy bien. Retomamos en 30 segundos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que realiza el documento? En el documento al final se presentan un conjunto de iniciativas o de propuestas orientadoras para trabajar, basadas en primer lugar en una cuestión que es muy importante, que es la necesidad de personalizar la educación. Cuando un problema es múltiple y tiene distintas características, necesitamos conocer qué le pasa al alumno, en por qué faltó. Y para eso lo mejor es personalizar, estar al lado de él, acompañarlo, para poder, en función de encontrar qué es lo que le provocó la falta, poder accionar algunas cuestiones. El segundo principio es el de trabajemos oportunamente. Oportunamente quiere decir que si faltan en primaria, estamos en capacidad anticipatoria para trabajar con ellos en enseñanza secundaria sobre el tema. El tercero es también tener protocolos establecidos. Hay muchos avances en la enseñanza en términos de protocolo. Lo que sí sabemos es que como las alertas son tantas, el sistema no da abasto para atender todas esas alertas. Cuando uno protocoliza es capaz de identificar y direccionar mucho mejor la política de intervención. Y sobre todo también ser multisectoriales. Este no es un fenómeno solo de la educación, aunque la educación es el actor principal, necesita coordinar con otras políticas del Estado para activar mecanismos de ayuda y de prevención. Temas para seguir hablando, sin duda, así que dejamos esta charla de cuenta de más, ¿le parece? Muy bien, Alejandro muchísimas gracias. Retamoso, experto en educación, gracias por estos minutos en MB Noticias. Muchas y felicitaciones gracias por el trabajo.